Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la reseña de un libro que me gustó, pero no mucho, y quiero dar un poco mi opinión al respecto, que sé que será un poco polémica, pero igual quiero darla y quiero hablarles un poquito más de este libro porque tuvo algunos puntos que me gustaron bastante y que creo pertinente pues mencionar. Y les cuento brevemente que el libro en cuestión es Los siete maridos de Evelyn Hugo, de la autora Taylor Jenkins Wright. Este libro, si más o menos ven YouTube cotidianamente, tanto en inglés como en español, saben que ha sido muy, pero muy popular en los últimos años y meses. Muchos booktubers han hablado de él y me llamó muchísimo la atención porque todos mencionaban que era un libro que les había gustado mucho, que les encantó, que lo recomendaban y cuestiones así. Y no es muy habitual que un libro le guste a tantos booktubers con gustos tan diversos, entonces picó mi curiosidad y quise leerlo. Y debo decirles que fue un libro que me gustó, pero no tanto, y hoy precisamente les quiero comentar eso. No es un libro que odié, pero tampoco es un libro que me gustó mucho. Creo que le han hecho mucho más hype y mucho más, pues no sé, emoción y demás de lo que en realidad se merece, en mi humilde opinión. Entonces por eso creí pertinente hacer esta reseña para que si alguien está pensando en leerlo, no vaya con las expectativas tan altas porque creo que podrían decepcionarse. Mejor plantéense unas expectativas un poquito más normales, y creo que es un libro que se disfruta, creo que es un libro que vale la pena leerse si les interesan más o menos algunas temáticas relacionadas con la vida de los actores, un poco Hollywood y algunas otras temáticas que les voy a mencionar posteriormente, pero sí, no vayan con tan altas expectativas, no es para tanto, en mi humilde opinión. Y bueno, ahora sí les cuento brevemente que este libro nos cuenta la historia de Evelyn Hugo, desde que ella tiene como más o menos unos 14, 15 años hasta que pues ya tiene una edad bastante avanzada, y la historia concretamente nos cuenta pues su vida a lo largo de todos estos años, desde sus inicios en la carrera y en este mundo de la actuación y Hollywood, hasta ya una edad, como les digo, ya más avanzada, en donde ella está haciendo una reflexión de lo que fue su vida y pues en sí cuáles fueron las decisiones que tomó y si se arrepentía o no de lo que hizo o dejó de hacer. Y es un libro interesante porque ella es una actriz bastante famosa que tuvo muchísimo éxito y que incluso fue nominada a varios Óscares y demás. Y después de todo, a pesar de que tenía una parte de su vida pues bastante pública y muy conocida, también mantenía cierta privacidad y tenía cierto misterio en su forma de ser y en su vida en sí detrás de cámaras y en su vida cotidiana, que no era algo que mostraba tan seguido en público. Y después de muchos años ella decide hacer una entrevista en la cual va a hablar a profundidad de su vida y va a contar un poco más de sobre todo estos siete maridos que tuvo y cuáles fueron las razones por las que pues tuvo tantos matrimonios, qué fue lo que hizo que se dieran y que terminaran, y algunos otros detalles de su vida y de su personalidad. Entonces básicamente una persona recibe esta invitación a hacerle esta entrevista que va a ser como súper importante. Como ya les digo, era una actriz muy importante que por mucho tiempo se había negado a dar entrevistas, entonces el hecho de que de repente le dé la entrevista a esta persona pues es algo muy importante que va a tener un gran impacto en su carrera. Y básicamente así empieza la historia, ¿no? En donde ella empieza a mencionar que quiere hacer esta entrevista y poco a poco empieza a contar su vida desde sus inicios hasta el final. Y no les cuento más detalles para no caer en spoilers, así que vayamos directamente a lo que me gustó y lo que no me gustó tanto de este libro. Lo primero y lo que más me llamó la atención de este libro fue el hecho de que era un libro bastante enganchante y entretenido. Sobre todo al inicio, yo diría que la primera mitad del libro, la verdad es que yo sí estaba muy, pero muy intrigada en saber qué era lo que había pasado, quién era Evelyn Hugo, cómo le hizo para tener 5 maridos y qué fue lo que la llevó a terminar pues muchas de estas relaciones. Al inicio, como les digo, muestran algo de la vida de esta actriz, que fue una mujer con ascendencia cubana, que pues está tratando de labrarse un lugar en el mundo del cine, en el mundo de la actuación, y llega y pues empieza a ver qué puede hacer para sobresalir. Y vamos a ver que es una persona que está muy decidida a hacer casi lo que sea necesario para lograr acceder ahí. Y desde los inicios vemos cómo es su entrada al cine, qué es lo que hace, qué es lo que deja de hacer, con quién se junta, con quién no. Y al inicio todo parece como muy intrigante porque es bastante nuevo y poco a poco nos vamos adentrando en su vida. Ya después nos van a contar un poquito más de detalles y debo decir que ya al final no me interesó tanto, pero al inicio es un libro muy enganchante que definitivamente te atrapa.
Otra cosa que me gustó mucho de este libro es el aspecto de este misterio y de esta duda de qué es en realidad lo que pasó. Vemos que este personaje tiene como una aura de privacidad, de misterio, de secretos, y a medida que va contando un poquito más cosas y de repente sí suelta ahí algunos aspectos o algunos comentarios que te dejan un poco de "Ah, ¿cómo hizo eso? ¿Qué va a pasar?" y demás, con el tiempo ya medio le empiezas a seguir un poco su personalidad, ya sabes más o menos cómo se comporta y qué está dispuesta a hacer o qué no está dispuesta a hacer, y pierde un poquito el interés, pero al inicio sí este pues sentimiento y este ambiente de misterio se mantiene mucho a lo largo de la obra y fue algo que en realidad disfruté bastante. Y otra cosa que me gustó mucho y que siento que a las personas que les interese mucho este tema podría interesarles es el de en sí cómo es la vida en Hollywood, cómo se graban las películas, quiénes están involucrados tanto en la producción como en la ejecución de las películas y también la publicidad que esta conlleva, en sí cómo se hace el casting, la producción y todas las cuestiones relacionadas con esto. Siento que si les interesa saber un poquito más de Hollywood y de cómo se hace una película, este libro pues te permite conocer un poquito más de ese mundo y de todo lo que está relacionado con este. Entonces fue algo que disfruté bastante porque no había leído muchos otros libros que hablaran sobre este tema y creo que lo hizo de muy buena manera. Y por el otro lado ya les quiero mencionar algunos aspectos que no me acabaron de convencer. Uno de ellos es que el libro en momentos se me hizo un poco aburrido. Les digo que esto fue un plus y un contra porque al inicio el libro me enganchó y de verdad me lo leí así rapidísimo, pero después de como la mitad del libro, la verdad es que ya perdí un poquito el interés porque al inicio pues todo era nuevo y conocíamos a la protagonista y todo, pero después ya más o menos sabíamos cómo pensaba y también ya sabíamos que se iba a casar 7 veces, entonces ese elemento sorpresa como que ya se fue aminorando porque al inicio su primer, segundo y tercer marido era como que wow, pero yo no me acuerdo si fue como el tercero o cuarto en donde de repente me acuerdo que dije, ¡ay! Todavía le faltan 3 o 4 maridos. Entonces ya perdió ese impacto, ese punch y pues ya se me hizo un poquito monótono después de la mitad. Otra cosa que no me gustó mucho es que siento que el libro se extendió de más. Como ya les comenté, siento que al final la autora y en sí la protagonista empieza a reflexionar mucho de su vida y todo. Y a pesar de que sí saca unas conclusiones nuevas, también siento que recurre mucho a aspectos y a temas que ya había tratado. Entonces no sentí como una evolución, pero sí sentí que el libro se extendió medio innecesariamente. Si hubiera sido un poquito más corto, creo que hubiera sido más efectivo. Y finalmente, y esto es una cuestión meramente personal, es que la protagonista no me caía muy bien. Era una persona que no me parecía una buena persona en todo el sentido de la palabra y definitivamente tampoco era que fuera una persona malvada y villana y demás, pero sí creo que tenía una forma de ser y de actuar que no iba mucho con mis valores y me causaba un poquito de conflicto eso. Era algo que no es necesariamente malo, pero que en algunas ocasiones no me permitía empatizar mucho con ella. Entonces, simplemente para que lo tengan en mente. Y bueno, ya pasando a los aspectos que me llamaron mucho la atención de este libro, me gustaría mencionarles 3 cosas que sí siento que se trataron muy bien y por las cuales yo sí les recomendaría que lean el libro, a pesar de todas estas cuestiones que ya les dije que no me encantaron o que no me parecen lo más espectacular. La primera temática es hasta dónde puede llegar alguien para lograr lo que quiere. No les quiero dar muchos detalles porque creo que puedo caer en spoilers y no es mi plan, pero lo que les puedo decir es que la protagonista en múltiples ocasiones se encuentra en situaciones en donde tiene que decidir qué hacer para lograr lo que ella quiere. Y básicamente vemos que llega a ciertos puntos en donde pues tiene que tomar decisiones y las decisiones que toma pues son decisiones que yo siento que no todo el mundo tomaría. Entonces, el hecho de que haya tomado o no las decisiones y que haya hecho lo que hizo o no, me parece algo que te deja reflexionando mucho en qué sería lo que nosotros estaríamos dispuestos a hacer por lograr lo que queremos. No necesariamente en el mismo plano, no todos queremos ser actores de Hollywood y demás, pero sí creo que vale la pena preguntarnos como que cuáles son nuestros límites y por qué cosas sí estamos dispuestos a sobrepasarlos y por qué cosas no. Me parece un tema que se aborda bastante bien y me gustó mucho eso. También si les interesa un poquito este tema, creo que un libro que les podría interesar también es el de El juego de Molly Bloom. Este es un libro que cuenta con una adaptación cinematográfica y que también vemos a una mujer que se encuentra en este tipo de situaciones, en áreas un poco grises y tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Y debo decir que compagino mucho más con Molly que con Evelyn Hugo, pero también me parece una perspectiva muy interesante. Otro tema muy importante en esta novela es en sí el tema de la comunidad LGBT
Y nuevamente no voy a darles muchos detalles, pero les puedo decir que este sí es un tema muy, pero muy importante en la obra. De hecho, creo que este ha sido uno de los puntos por los cuales ha tenido mucho éxito en la comunidad de BookTube, porque siento que se aborda muy bien el tema de en sí, pues lo que es hablar de el lesbianismo, la bisexualidad, la comunidad gay y todas estas variaciones de la comunidad. Entonces creo que el libro pues podría servir para entender tanto qué es lo que pasa por la mente de las personas que pues saben que forman parte de esta comunidad y no saben muy bien cómo externarlo, no saben cuáles vayan a ser las represalias que vayan a tomar si se muestran abiertamente como parte de esta comunidad, y también pues todo ese conflicto interno que existe en las personas. Siento que es un tema que se aborda bastante bien, sobre todo en el tema de la bisexualidad, aunque vemos que hay personas de pues varios grupos de la comunidad LGBT. Entonces en ese caso sí debo decir que fue un libro que me gustó, se me hizo interesante y que también nos permite ver cómo es que ha cambiado o no la situación desde más o menos los 50, 60 hasta ahora. Entonces también me parece un tema que vale la pena. Y ya para terminar, quiero mencionarles el punto que a mí más me dejó reflexionando de esta novela, y es en sí hasta qué punto nosotros damos a conocer una imagen y cómo es que muchas de las imágenes que nos presentan otras personas pueden ser mentiras y pueden ser planeadas. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero les puedo decir que en este libro vamos a ver cómo nuestra protagonista en múltiples ocasiones hace stunts o hace pues ciertos actos en lugares planeados y estratégicos para que los paparazzis la vean y para que hagan una historia sobre ella de acuerdo a lo que ella quería que ellos vieran o que ellos presentaran. Y me llamó mucho la atención porque es una persona muy, pero muy buena en lo que hace, que sabe exactamente qué información dar y dónde para que se hable y se diga lo que ella quiere que se diga, y básicamente manipula la audiencia, manipula los medios, manipula pues lo que ella quiere que se diga sobre su persona, sobre su vida y en sí sobre su actuar. Y me llamó bastante la atención porque vemos cómo es que nosotros podemos a veces pensar que conocemos a los artistas, a los políticos, a en sí figuras públicas que nos muestran una parte de su vida que en realidad es algo que en muchas ocasiones puede ser algo que ellos planean mostrarnos y que no tiene mucho que ver con las personas que en realidad son, con su vida detrás de cámara, su vida en privado. Y también nos deja pensando qué tan poco conocemos de las personas, ¿no? En este caso son actores, artistas y gente con, pues vamos a decir que una presencia pública, pero a mí me deja pensando también en toda la gente que no necesariamente cumple con este perfil muy público, pero que también nos puede mostrar una parte de sus vidas o de su personalidad, y en realidad en su casa y en su vida privada tener una personalidad y una vida completamente distinta. Entonces, este libro me dejó reflexionando mucho en eso, en cómo es que en realidad nunca vamos a llegar a conocer a las personas, porque al final nosotros vemos pedacitos de sus vidas, pedacitos que muchas veces están editados a lo que ellos nos quieran presentar, sean los medios de comunicación, sean las redes sociales que muchos de nosotros usamos en la actualidad, y también sea en la convivencia que tenemos uno a uno con amigos, con familia, con conocidos del trabajo o vecinos o lo que sea, que nos muestran una faceta y una cara, pero en realidad no sabemos qué es lo que hay detrás. Y pues sí, me parece un tema muy bueno y muy digno de reflexionarse. Creo que aquí la protagonista pues lo hace de manera espectacular, ¿no? Que presenta una imagen para cubrir algo que ella no quiere que se sepa y para pues hacer que la gente hable de ella, lo que ella quiere que hablen de ella, pero en el fondo sigue otra vida y tiene pues otra forma de pensar y otras cuestiones que no quiere dar a conocer. Y me pregunto cuántas personas sí tienen una vida así, ¿no? Entonces es un libro que me dejó reflexionando mucho sobre eso. Se los recomiendo si les interesan esas temáticas, si les interesa el tema de la vida en Hollywood, de los actores, de las actrices, de cómo se hacen las películas, y si les interesa saber un poquito más también de una vida un poco inusual, ¿no? Porque no hay mucha gente que tenga 7 maridos. Y bueno, eso fue todo lo que les quería mencionar de este libro. Como ya les dije, tuvo sus pros y sus contras. Si han leído este libro, me encantaría que me dejen aquí abajo su opinión al respecto. Y si alguno de los temas que mencioné lo han visto tratado en otros libros que me quieran recomendar, ya saben que también pueden dejarlo aquí. Sin más, solo me queda decirles que si les gustó este video no olviden compartir y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.